de los niños en la antigüedad y a quién pertenecían. Y el otro tiene que ver con los otros mitos, que son muchos y muy abundantes, donde se registra el mismo motivo. A saber, por un lado, el mito de Procne y Filomela, que tiene el mismo mitema, o sea, la misma unidad en la que se puede descomponer este mito. Básicamente, Procne y Filomela son hermanas, Procne se casa con un hombre bárbaro, Tereo. Tereo vive allí con Tereo, Procne le pide que extraña mucho a su hermana Filomela, le pide que la vaya a buscar, Tereo accede, la va a buscar, la llevan al lugar donde ellos vivían, la llevan en realidad a Tereo, y en el viaje una pasión desenfrenada, un furor desenfrenado, dirá Ovidio, lo posee, y cuando llegan a tierra decide Tereo encerrar a Filomela, violarla. Filomela le hace frente, le dice que ella va a contar lo ocurrido, lo cual no es habitual en el mundo antiguo que una mujer hable de su violación. No digo que hoy sea muy habitual, pero en el mundo antiguo es todavía menos habitual, porque en realidad eso implicaba que una podía terminar presa, porque además podía ser culpable de que la hayan violado. Así que en general las mujeres no contaban que las violaban. Pero la cuestión es que Filomela sí accede y dice, bueno, yo voy a contar lo que vos me hiciste. Entonces Tereo decide cortarle la lengua y seguir, detenerla encerrada ahí sin lengua y seguir violándola. Filomela entonces hace un tejido con sus propias manos donde cuenta esta historia y le hace llegar el tejido a su hermana Procne. Su hermana Procne es la única que puede descifrar ese tejido, descubre toda la verdad, la libera y juntas traman la venganza. ¿Cuál es justamente la venganza? En el momento que están tramando la venganza, entra el hijo pequeño de Procne con Tereo, Itis. Procne lo ve y mira, lo que ve al verlo es la cara de Tereo. Cuestiones que lo cocinan en un banquete, se lo hacen comer a Tereo. Hablo del motivo del rostro, que es el mismo motivo que aparece en Medea, porque es una de las cosas que Romina Tejerina dijo en el juicio. El otro mito muy importante, que también sufre un cambio en el siglo V, pero que previamente a ese cambio en el siglo V tenía cierta estructura de asesinato a los hijos, es la famosa relación entre Clitemnestra y Agamenón, donde en otras versiones, no las versiones canónicas de la tragedia de los tragediógrafos del siglo V, pero en versiones anteriores del mito, Clitemnestra habría matado a Orestes, identificando a Orestes con la cara de Agamenón. Había dicho que una de las cosas entonces por un lado vemos estas dos cuestiones de lo que son otros motivos. Medea no sería la única, entre comillas, filicida. Otra de las cosas que yo había quedado en comentar tenía que ver con la relación o el estatuto de los hijos en Grecia, sobre todo, aunque en Roma también, pero sobre todo en Grecia. Y lo primero que habría que mencionar es una ley que Pericles propone en el año 453 a.C., es más o menos para la misma fecha, es un poquitito anterior a la fecha de la primera representación de Medea, que se ha dicho de paso no gana el concurso de los trágicos, sino que sale tercera. Eurípides es el gran perdedor de los concursos, lo cual también dice algo sobre el estatuto de los ganadores. Pero, creo que ganar un concurso es más, porque Eurípides era el que siempre perdía. Pero bueno, la cuestión es que esta ley que Pericles propone y que se vota en el año 453, lo que dice es que solo César ateniense nacido debía ser ateniense. Y si bien la tragedia, como yo dije, no estaba secularizada, si bien trabaja con un tiempo mítico, ficcional, la realidad es que siempre lo hace en diálogo y en tándem con lo que está pasando en su propio momento histórico. O sea que el cambio del motivo que los hijos de Medea sean asesinados por la propia mano de Medea, ese cambio también tiene que ver con una articulación y un diálogo con lo que se proponía, un diálogo que proponía entablar Eurípides con su propio tiempo. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo voy a decir de ahora en más, porque entiendo que es una posición un poco radical. Pero lo cierto es que yo tendería a ver el
el movimiento del filicidio de Medea, este motivo de matar a los hijos, con algo que podríamos denominar como la autonomía radical de una mujer, la que también me propongo discutir, no la pienso tomar así tan maniqueamente como todo acto autónomo es de por sí arroja de por sí un saldo positivo. Y para eso yo quería traer un texto de Judith Butler que se llama El grito de Antígona, donde algo me parece que en la línea en la que se puede leer a Medea, algo de eso había allí cuando Butler habla de Antígona. Y lo leo. Hace unos años empecé a pensar en Antígona al preguntarme qué había pasado con aquellos esfuerzos feministas por enfrentarse y desafiar al Estado. Me pareció que Antígona funcionaba como una contrafigura frente a la tendencia defendida por algunas feministas actuales que buscan el apoyo y la autoridad del Estado para poner en práctica objetivos políticos feministas. El legado del desafío de Antígona se diluía en los esfuerzos contemporáneos por reconstruir la oposición política como marco legal y buscar la legitimidad del Estado en la adhesión de las demandas feministas. Pero ¿quién es esta Antígona que yo pretendía usar como ejemplo de ciertas tendencias feministas? Tenemos, por supuesto, la obra de Sófocles, Antígona, que es, después de todo, una ficción que no permite ser utilizada como ejemplo a seguir sin correr el riesgo de caer en la realidad. Más adelante dice el texto. Pero podemos considerar a Antígona por sí misma representante de un cierto tipo de política feminista precisamente cuando su carácter representativo está en crisis. Como espero demostrar en las páginas siguientes, ella apenas representa los principios normativos del parentesco, ya que está implicada en relaciones incestuosas que enturbian su posición dentro del mismo y representa un feminismo que podría, en cualquier caso, estar al margen del mismo poder al cual se opone. De hecho, no es que, como ficción, el carácter mimético representativo de Antígona se ponga en cuestión, sino que, como figura política, apunta más allá, no a la política como cuestión de representación, sino a esa posibilidad política que surge cuando se muestran los límites de la representación y la representatividad. Me parece que el asesinato que Medea asesine a sus propios hijos tiene que ver con los límites de la representación y la representatividad. Y por otro lado, con ¿qué quiere decir tener cuando decimos tenemos hijos? Dilema en el que todavía me parece nuestras relaciones de parentesco están insertas. Porque si bien es cierto que por una serie de cuestiones que espero poder terminar de precisar, el gesto de Medea de una autonomía radical al decidir ella sobre la propia vida que el Estado tenía, la propia vida de los hijos que un Estado ateniense podría negarle, puesto que ni serían ciudadanos ni al contraer Jasón nuevas nupcias con una mujer tendrían ningún estatuto legal frente a la polis. Lo cierto es que también plantea esta cuestión de las relaciones de parentesco y su producto en nuestras sociedades occidentales como cosas, como objetos sobre los que se puede decidir. Y esa es la paradoja a la que un poco nos enfrenta Medea. También me parece que hay un llamado de atención o una relación en esto que estoy diciendo con otra película. A mí me gusta una película que a mí me gusta mucho porque muestra en general, no tiende a canonizar a las mujeres, sino que las muestra en lo descarnado que tiene este gesto de, por ejemplo, en Atenas lo que fue la ley de Pericles, ¿no? Si realmente llevamos a la instancia en la que una mujer tenga que decidir, lo va a hacer y probablemente se abisme y salte. Y me refiero a esta película que ustedes también deben conocer, que se llama La decisión de Sophie, con Meryl Streep, no sé si la vieron, donde una mujer que no se termina de saber si es judía o alemana es cooptada por los nazis, ella y sus dos hijos, y un oficial del SS en el último momento, bueno, aparentemente dice que se deja convencer por lo que ella dice que no es judía, y entonces él dice que le cree, y que porque le cree le va a dejar elegir un hijo. Ella en principio intenta no elegir, intenta ponerse ella como decir, llévame a mí, déjalos a ellos, y finalmente cuando el tipo en un acto muy sádico amaga arrebatarle a los dos, ella elige y toma una decisión sobre la vida de uno u otro. Quizás ahora todos estos gestos, y también esto haya impactado en la lectura de Medea,